7:14 minutos en Caracas, Venezuela. Regresamos con más de Primera Página a esta hora para analizar la actualidad internacional, el foco de la guerra en Gaza, lo que sucede ahora en el marco de la operación israelí que ha iniciado en la ciudad de Rafah, las preocupaciones internacionales que hay respecto a esto, porque durante varios meses la comunidad internacional exhortó al Estado de Israel que no interviniera en Rafah, donde está la mayoría de los refugiados palestinos desde el comienzo de la guerra. Consultamos a nuestro invitado esta mañana, se trata de Carlos Verísimo Estorace, es analista en política exterior. Buenos días, estimado Carlos, gracias por acompañarnos durante estos minutos. Buenos días, muy buenos días. Ya que hablamos de la guerra en Gaza, todas las implicaciones humanitarias que esto ha tenido, el costo humano de muchas víctimas civiles palestinas, también lo que hay respecto a la situación de Israel en la comunidad internacional, la posición de diferentes países por lo que sucede allí, muy delicado todo. ¿Qué importancia tiene Rafah? ¿Qué importancia estratégica? ¿Por qué es clave en este momento en la etapa de la guerra? ¿Y qué nos puede decir respecto a lo que esto implicaría también? Dos puntos de vista. Primero, de alguna forma vimos como un intento de buscar una especie de tregua por parte de Hamas, que después no fue interpretada por Israel. Pero la verdad de todo es que nunca Israel la llegó a analizar, tampoco la habían analizado profundamente ni en Estados Unidos ni en Egipto. ¿Hay algún problema de comunicación real del mundo con Hamas, ya que sus miembros no actúan muy orgánicamente y bastante en forma desordenada? Naturalmente, lo que pareció una tregua, en pocas horas quedó totalmente desvirtuada porque Israel ya tenía la intención de tomar esta zona que es fronteriza, Enrique, porque es justo la frontera con Egipto. Naturalmente jamás no quería que esto sucediera porque estratégicamente y militarmente es una zona de aprovisionamiento y de insumos importante para ellos. Hoy por hoy entonces Israel estaría controlando la totalidad de las fronteras. Pero lo que parecería muy malo desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, también tenemos que ser claros en saber que Hamas no tiene los mismos valores de muchas de las instituciones de ayuda humanitaria normales, ya que es un grupo terrorista y sus valores no son solidaridad, igualdad, la fraternidad. No era el mejor también para el reparto de suministros dentro de la población que hoy está todavía en territorio de Palestina. A partir de ahora sí ocurre una situación que puede ser muy favorable. Terceros países, puede ser Estados Unidos, puede ser conglomerados europeos, pueden encargarse de los suministros que entran de Egipto hacia territorio palestino, dándole entonces una calidad y fundamentalmente una tranquilidad, teníamos. Ha costado mucho para que jamás pudiera decir dónde están sus rehenes, quiénes son sus líderes, los rehenes israelíes, quiénes son sus líderes, y fundamentalmente tomar una acción conjunta. Era muy difícil pensar que estarían haciendo un buen reparto humanitario en la población. Me parece que ahora, esto también fue espantoso, fue un bombardeo avisado naturalmente, pero bombardeo en sí, murieron decenas de personas, dar una cierta luz a las personas que hoy están vivas. Claro, a ver, porque no hay información respecto a los rehenes, e incluso se ha descubierto en las últimas semanas que algunos que se pensaba que estaban vivos aparecieron muertos en Gaza, según los informes que llegan de parte de Israel y otros medios internacionales que han constatado esta información. Ahora, también Estados Unidos frenó el envío de 3.500 bombas a Israel para evitar que entrara a Rafah, como se venía alertando durante las últimas semanas. Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos han rechazado esta intervención. Israel dice que busca llegar a este punto porque es donde estaría el último bastión de Hamas, o quizás también los rehenes allí en muchos de los túneles, más de 500 kilómetros que se han encontrado desde el comienzo de la guerra. Ahora también yo le pregunto, estimado Carlos, lo que tiene que ver
respecto a la posición de los países occidentales, los países que han condenado directamente a Israel, incluso el caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, respecto a esa legalidad y las órdenes de captura que se venían ventilando durante los últimos días que se iban a emitir contra funcionarios israelíes. Eso pasa del lado israelí ahora, pero en el derecho internacional y todo lo que tiene que ver con juzgar los crímenes que cometen las partes durante la guerra, ¿quién condena a un grupo terrorista como Hamas? ¿Cómo se da ese caso? La pregunta es buenísima. En este caso, si uno hace Israel ahora, estamos teniendo de algunos de los secuestrados, pero estamos teniendo algunas fallas de conexión con nuestro invitado, dificultades para escucharlo. Queremos saber si está pudiendo recibir nuestra señal claramente para retomar la conversación con usted. Ya nos puede escuchar, puede continuar. Lo que estamos teniendo en la negociación de secuestrados muertos. Israel ya sabe que hay 40, al menos 40 de los secuestrados muertos. No es lo mismo que se estaba pidiendo en un principio. Lo que estaba intentando Israel es la devolución de secuestrados que estén vivos en este momento. Creo que hay un problema en Hamas para saber dónde están esos secuestrados, ya que fueron distintos por los que tomaron los secuestrados dentro del territorio israelí. Eso le ha dificultado mucho a Hamas para saber dónde están. Sí, lo que tú decís, Estados Unidos no quería esta última incursión y institucionalmente la misma no fue bien vista. Israel lo planificó, ya lo tenía planificado, e internamente todas las fuerzas israelíes políticas, sociales y culturales estaban de acuerdo con esto. Hay un clamor importante de que vuelvan las personas que están secuestradas, y ya sabiendo de que hay muchas de ellas que están muertas. Sí, y además la presión que recae sobre el gobierno israelí de muchos familiares de rehenes que han organizado protestas que no se habían visto desde antes de la guerra, porque antes de la guerra había un contexto político complicado por la reforma judicial, y esto también se dice que pudo dividir mucho a la sociedad. Ahora, este miércoles se retomaron las negociaciones en el Cairo para buscar alcanzar una nueva tregua. Ayer Hamas anunció que había aceptado una propuesta de tregua, sin embargo Israel dijo que esa no era válida porque estaba alejada de las exigencias que buscaba el Estado hebreo para que se liberen los rehenes y también alcanzar quizás un alto el fuego temporal. ¿Qué perspectivas hay, qué esperanzas hay respecto a esta reanudación de los diálogos, que Hamas dice que sería la última oportunidad para que pueda darse un entendimiento o una tregua en Gaza, y también las condiciones que complican la situación porque no se logran entender las delegaciones que están allí, tanto de Israel como de Hamas, pero también los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos? Hay un problema importante en saber quién es el negociador primero de Hamas. Hay un problema importante de cómo Hamas manda sus órdenes para dentro de lo que serían sus columnas de ataque. Hay un problema importante para saber dónde están las personas que fueron secuestradas. Recordemos cómo fue este tipo de invasión. Grupos que parecían ser de Hamas no eran de Hamas. Habían sido población civil que había sido armada por Hamas, y en definitiva se ha perdido la trazabilidad de muchos de estos secuestrados. Es una realidad, no podemos pensar de otra forma. A tu primera pregunta, que es una muy buena pregunta, ¿a quién juzgar o a quién sancionar de Hamas? Es también una entelequia, es una cosa muy difícil de poder encontrar un responsable de todo esto, ya que Hamas se demuestra o se muestra muy diforme y en forma muy laxa para con el mundo. Naturalmente, del lado de Israel esto no es así. Los mediadores tienen un problema importantísimo de intentar interlocutores válidos para cada una de estas acciones. Ahora sí, después de Rafah podríamos, porque nada está totalmente terminado, esto es una guerra, podríamos pensar de que la situación está un poco más controlada y podríamos intentar situaciones que son un poco mejores. Naturalmente, en esto jamás intentó llegar a una negociación anterior porque no quería que esta frontera fuera tomada. Naturalmente, Israel no tenía otra solución que hacer esto y de alguna forma intentar ver por dónde estaban entrando los grupos que al final terminaban atacando a su propia población. El mundo tiene definiciones muy difíciles en estas horas
esta es una de intentar, ahora sí, intentar buscar algún acuerdo de paz o de desmilitarización en algunos aspectos. Pero era importante también que esto se diera para poder, de alguna forma, tener todo el escenario completo en esta. Bueno, esperamos que surjan posibilidades de alcanzar acuerdos, entendimiento en estas conversaciones que se llevan a cabo en el Cairo. Le agradezco mucho estos minutos por acompañarnos y entender también el contexto, la situación y los escenarios que puedan darse en estas horas. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Con nosotros, Carlos Verísimo Estorace, analista en política exterior desde Montevideo, Uruguay. Vamos a la pausa.